ambos están enfermos, es poco probable también que pueda uno ser el donante del otro, ¿verdad? Esto es muy rara vez se va a poder realizar esto. El trasplante autólogo es cuando la médula ósea proviene del mismo paciente, ¿no? Aunque parezca ilógico, esto se puede dar en algunos casos, ¿no? Y obviamente también se corre muy pocos riesgos, no hay ese riesgo de que haya una enfermedad de rechazo al injerto u otro tipo de complicaciones, porque se le está poniendo al paciente su propia médula ósea. Se le saca la médula ósea, se hace un tratamiento y luego se vuelve a colocar. Sin embargo, tampoco se garantiza el éxito del trasplante y vamos a ver por qué también este tipo de trasplante tiene limitaciones. El más utilizado, obviamente por sus características, es el halogénico, pero es obviamente el que también corre mucho riesgo el paciente, ¿no? En el cual un donante genéticamente no idéntico va a donar al receptor su médula ósea. Estos pueden ser hermanos, obviamente no gemelos, pueden ser de padres a hijos o de hijos a padres, ¿no? Si hay la compatibilidad, y también pueden ser donantes totalmente desconocidos, ¿no? Que si bien es menos probable de que sean compatibles, puede haber, ¿no? Cierto grado de compatibilidad que permita el trasplante, ¿no? Aquí hay que hablar de la histocompatibilidad, que ya hemos hablado en práctica, ¿no? Con todos los grupos de práctica que ya he pasado, y en este caso las pruebas de histocompatibilidad son importantes, ¿no? Los antígenos leucocitarios humanos, ¿no? Que en conjunto forman el complejo mayor de histocompatibilidad, se heredan en el cromosoma 6, ¿no? Existe la clase 1, clase 2, clase 3. Las que nos interesa para estos fines es la clase 1, que dentro de la clase 1 hay la de tipo A, B, C, y dentro de estos también hay subtipos de antígenos, y de la clase 2 hay la de P, la de Q y la de R, que también hay subtipos, ¿no? Es por eso que se denomina complejo mayor de histocompatibilidad, porque está constituido por un grupo grande, diremos así, de moléculas de antígenos que prácticamente están distribuidos en la mayor parte de las células, ¿no? Para recordar, los de la clase 1 se encuentran en casi todas las células del organismo, menos en los eritrocitos, y los de la clase 2 están limitados a parte de las células que forman parte de la respuesta inmunitaria, es decir, aquí están los monocitomacrófagos y los linfocitos, ¿no? Linfocitos T y linfocitos B. Entonces, esos son los grupos celulares que tienen solamente la clase 2, ¿no? Y la clase 1 se encuentra en este grupo de células, pero también en otras células, ¿no? Y las de la clase 1 son las que traen mayor cantidad de problemas cuando hablamos de trasplante. Entonces, si hablamos del trasplante halogénico, el trasplante halogénico es el trasplante de médula ósea de un donante prácticamente no idéntico genéticamente, que puede ser un hermano, un primo, un familiar, o finalmente puede ser una persona que no sea parte de la familia, ¿no? Incluso una persona desconocida. Aquí hay que buscar, ¿no? Lo que les decía, lo que hemos hablado en la práctica, la histocompatibilidad, ¿no? Y la histocompatibilidad, obviamente, hay que buscar, puede presentarse en diferentes maneras, ¿no ve? Hermano con antígenos leucocitarios humanos idénticos genotípicamente, que hemos dicho que esto sería lo ideal, porque nos evitaríamos de muchos problemas. Sin embargo, esto es lo más difícil de encontrar, a no ser que sean hermanos gemelos idénticos, ¿no? Donantes HLA idénticos fenotípicamente, ¿no?
Ustedes ya saben la diferencia entre una información genética y una información fenotípica, ¿verdad? Fenotípica es lo que se ve, ¿no? Y genotípicamente es la información genética que llevamos en nuestros cromosomas y que a no ser que hagamos un mapeo genético no sabemos exactamente la información que tenemos, ¿no? Entonces, en estos donantes HLA idénticos fenotípicamente, ¿quiénes entran? Los hermanos, los familiares y algunos tipos de personas voluntarios no familiares, donde obviamente se tiene que realizar las pruebas de histocompatibilidad para ver si son compatibles, ¿no? Y los donantes HLA no idénticos, ¿no? Que obviamente el hecho de ser familiar no significa que tengamos HLA idéntico, ¿no? Voluntarios no familiares, obviamente en aquí es donde menos vamos a encontrar una médula ósea compatible, ¿verdad? Pero en el banco de órganos o cuando se tiene que realizar este procedimiento, se busca, ¿no? Se busca en familiares y no familiares y en algunas oportunidades sí se puede encontrar en personas que no forman parte de la familia, ¿no? Además, también hemos mencionado que es importante realizar la compatibilidad de los grupos sanguíneos, ¿no? Por sus características que representa sobre todo el grupo sanguíneo ABO, que tiene la presencia de antígenos y también de anticuerpos. Todo esto puede conllevar a que se complique la situación en caso de que no presenten grupos sanguíneos compatibles, tanto el donante como el receptor. También la edad del donante, ¿no? No pueden donar niños, ¿no? Generalmente la edad es por encima de los 18 años de edad y menores de 60 años, o sea, personas de la tercera edad también estuvieran fuera de los límites de donación, obviamente por la edad, ¿no? La existencia de gestiones previas en donante femenino, eso es importante porque hemos hablado cuando existe una incompatibilidad sanguínea entre la madre y el niño que va a nacer, muchas veces induce a que el organismo de la madre forme anticuerpos, ¿no? Dependiendo cuál sea el grado de incompatibilidad. Y estos anticuerpos en algún momento pueden traer consecuencias, ¿no? Cuando una mujer que ha tenido varias gestaciones y que en algún momento ha sido, o en este caso, ha habido incompatibilidad con su niño, que tal vez ella nunca siquiera se ha enterado, puede presentar anticuerpos, ¿no? Es decir, anticuerpos, puede ser anti-RH o dependiendo cuál haya sido el grupo sanguíneo, ¿no? Y en este caso, obviamente, antes de la donación hay que hacer algunas otras pruebas, ¿verdad? Hemos hablado inclusive que se debe hacer el test de Coombs. Y enfermedades transmisibles en el donante. Obviamente pacientes con VIH, con hepatitis B, con hepatitis C, Chagas y otras enfermedades crónicas transmisibles mediante la sangre estuvieran prácticamente exentos, en resumen, no pueden donar, ¿no? Antes de someter a un trasplante de médula ósea al paciente, ¿ya? O sea, ya tenemos al donante, ¿no? Hemos hecho pruebas de compatibilidad y ya tenemos un donante, ¿no? Con médula ósea compatible, ¿ya? En este caso hay que preparar al paciente, ¿ya? Al receptor, al que va a recibir la médula ósea, y ahí se habla de regímenes de acondicionamiento, es decir, que al paciente se le va a someter a un tratamiento intensivo con quimioterapia, radioterapia o ambas. El objetivo es destruir a las células neoplásicas, ¿no? Que le están dañando su organismo a esa persona y prácticamente llevarlo a lo mínimo, ¿no? Es decir, vamos a tratar de destruir todas las células dañinas, ¿ya? Todas las células leucémicas, ¿ya? Y vamos a provocar una inmunosupresión en el paciente,
de manera que se facilite el injerto y obviamente destruir la enfermedad residual tumoral, ¿ya? Entonces, para esto al paciente se le debe colocar en una cámara, ¿ya? En una habitación, digamos así, totalmente estéril, porque vamos a causar una inmunosupresión severa en el paciente, cosa que el paciente va a estar en una condición, diremos así, de vulnerable, ¿no? Que cualquier bacteria, virus, hongo, etcétera, si es que se contaminaría o se infectaría, prácticamente puede matar al paciente porque va a estar por poco en cero, diremos así, su sistema inmunológico, ¿ya? Entonces son procedimientos de mucho cuidado, pero son necesarios. El problema de las quimioterapias y de las radioterapias es que no existe una, diremos así, no selecciona para la destrucción las células malignas solamente, ¿ya? Entonces no selecciona, dice, esta célula es la célula neoplásica, la célula leucémica, y la destruyo. Y los eritrocitos, por ejemplo, del paciente que están bien, normales, los voy a respetar. Lamentablemente no es así. A pesar del avance que hasta el día de hoy ha habido en cuanto a los nuevos fármacos quimioterápicos para todos los tipos de cáncer, que son menos tóxicos, menos dañinos, etc. Hasta el día de hoy no existen medicamentos quimioterápicos que primero no tengan efectos colaterales y segundo que pueda haber una destrucción selectiva de células malignas y, diremos así, no tocar, ¿no? O respetar las células benignas, ¿no? Y que el paciente se encuentre en buenas condiciones. Las quimioterapias siempre van a causar en diferentes grados, dependiendo con qué tipo de fármacos se ataque los diferentes tipos de cánceres, a la larga siempre tienen efectos colaterales y causan aplasia medular. Entonces, en este caso, es una quimioterapia, diremos así, de tipo, es fuerte la quimioterapia, ¿ya? Y tiene ese propósito, justamente de destruir todas las células y dejar al paciente en condiciones óptimas, diremos así, para recibir el trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, en este caso, se extrae, bueno, eso es por un lado al paciente. Ahora esto ya es para el donante, ¿ya? ¿Qué se hace al donante? Se va a extraer de ambas crestas ilíacas posteriores mediante numerosas punciones con agujas de punción y medular, ¿ya? El volumen total de la médula extraída varía en función al peso del donador y del receptor. Como promedio se debe tratar de obtenerse 3 por 10 elevado a la 8 células nucleadas por kilogramo de peso del receptor, lo que en la práctica suele conseguirse extrayendo de 10 a 15 ml de médula ósea por kilogramo de peso del receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que al paciente que va a donar al donante se le debe extraer entre 10 a 15 ml de médula ósea, ¿ya? Por kilogramo de peso del receptor. Si el paciente al que se le va a trasplantar la médula ósea, por ejemplo, pesa 60 kilos, ¿ya? Ustedes multipliquen 60 por 10 ml, ¿ya? ¿Cuánto sería? 600 ml, ¿verdad? Solo multiplicando por 10. Entonces, se tendría que extraer al que va a donar aproximadamente 600 ml de médula ósea, ¿ya? Y estos 600 ml no se recolecta en junto. No es como cuando recolectamos sangre utilizando una bolsa de sangre que se hace una canalización con una agujita, ¿verdad? Y la sangre por presión empieza a salir, ¿no? El paciente va haciendo fuerza y empieza a salir y prácticamente hasta en unos 5 minutos, ¿no? O 10 máximo, se puede recolectar una bolsa de sangre. En este caso es más complicado porque no va a salir la médula ósea a chorro,
bajo ninguna circunstancia, sino se hace una punción y se va aspirando. Y la aspiración no se hace pues en punto de los 600 ml, sino se hace de 10 a 15, máximo 20 ml por punción. ¿Por qué? Porque lo que se quiere recolectar no es sangre, además, ¿no? Sino se quiere recolectar médula ósea, y eso requiere que al paciente se le someta a varias punciones en las dos crestas ilíacas, ¿no? Hasta recolectar la cantidad necesaria. Imagínense, para recolectar 600 ml, cuántas punciones deben realizarle a ese paciente, ¿no? Eso se realiza por eso con anestesia general. O sea, el paciente no siente, tiene que estar dormido, ¿ya? El donante. Fíjense aquí, esto es un proceso bien doloroso para el paciente. Obviamente no está sintiendo, pero cuando despiertes la cosa, ¿verdad? De sus crestas ilíacas le están sacando médula ósea de ambas crestas ilíacas, ¿no? Y esto se recolecta en una bolsa de sangre, ¿ya? En una bolsa de sangre, de las que tienen las mismas que se utiliza para la extracción de sangre. Y luego al paciente, al receptor, ¿no? Al que va a recibir la médula ósea, solamente se les realiza directamente el trasplante mediante vía endovenosa. Es como sangre que le estuviéramos colocando, ¿no? Y las células hematopoyéticas son tan inteligentes, diremos así, que van a entrar a la sangre del paciente y se van a ir solitas a ocupar los ambientes, diremos así, de médula ósea a nivel de los huesos. No se van a quedar en sangre periférica ni se van a destruir, siempre y cuando hayamos hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, una vez que al paciente se le ha hecho y se le ha sometido a esos tratamientos de quimioterapia y radioterapia, al paciente se le debe colocar en habitaciones provistas de flujo laminar, ¿no? Con partículas de alta energía, ¿no? Que pueden disminuir el riesgo de infecciones, es decir, habitaciones estériles, ¿no? Es importante en algunos casos hacer tratamiento con antibióticos, ¿no? Tratamientos preventivos, que van a evitar, diremos así, ¿no? Que pueda dar una infección secundaria, ¿no? Que puede llegar incluso a matar al paciente. Algo que es importante se va controlando cuánto está el nivel de neutrófilos, ¿no? El recuento de neutrófilos en sangre periférica no debe estar menor a 500 por milímetro cúbico durante 3 días consecutivos, ¿no? El hematocrito no debe bajar del 30% y las plaquetas deben estar por lo menos de 20.000 por milímetro cúbico. En caso de que estén demasiado bajos sus neutrófilos, hay que esperar unos días, ¿no? Y en algunos casos estos pacientes van a necesitar transfusión de plaquetas, de eritrocitos, ¿no? Y que también hay que tener el cuidado antes de realizar esta transfusión, ¿no? Deben ser previamente radiados para evitar la presencia de linfocitos contaminantes. En este caso no queremos ya meterle linfocitos al paciente, ¿no? Esto puede contribuir a desencadenar la enfermedad de injerto contrahuésico, ¿no? Las complicaciones post-trasplante, esto es lo peor, ¿no? Ya se le ha colocado el trasplante, a pesar de que se han hecho las pruebas de histocompatibilidad, etc., se ha llegado a la conclusión de que había compatibilidad, por eso se ha procedido al trasplante, ¿no? Puede haber cierto tipo de efectos secundarios, ¿no? Y las complicaciones post-trasplante pueden deberse al trasplante mismo de médula ósea, pero también pueden deberse, ¿no? Y también son peligrosas, las complicaciones post-trasplante derivadas del acondicionamiento.
Es decir, el hecho de que al paciente le hemos llevado a un estado vulnerable, ¿no? Lo hemos colocado en un estado de aplasia medular inducida, ¿no? Y que prácticamente ese paciente está con una inmunodeficiencia marcada, ¿verdad? Porque lo hemos destruido casi todas sus células, diremos así, y en este caso sus células que forman parte de la respuesta inmunitaria, ¿verdad? En este caso se ha causado una pancitopenia, ¿no? Y puede haber como consecuencia en el paciente mucositis, gastroenteritis, urotoxicidad, cardiotoxicidad, afección hepática, neumonías. Todo esto como consecuencia del estado en el que se encuentra el paciente. Las complicaciones infecciosas en el paciente pueden ser de tipo inmediata, intermedia o la fase tardía, ¿no? En todas estas, en resumen, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente puede adquirir infección. Y esto va a depender de la capacidad misma de su organismo, del paciente que es sometido a esto, ¿ya? A primero recuperarse, ¿no? Recuperar su organismo, porque esto es un proceso prácticamente propio de su organismo. Muchas veces no se puede medir, ¿verdad?, cómo va a ser nuestra respuesta inmunológica. Entonces, a partir del trasplante, si el trasplante va a ser un éxito, poco a poco ese organismo se va a ir recuperando solo, obviamente con ayuda de ciertos medicamentos, cuidados, etcétera, que debe tener y que se le debe dar al paciente durante, no solamente antes del trasplante, sino por un tiempo después, post-trasplante. Este paciente hay que cuidarlo mucho, ¿no? Por lo menos unos 3 meses hay que tenerlo en especial cuidado al paciente para ver cómo está reaccionando su sistema inmunológico y su organismo en general. De acuerdo a esto, se puede y se debe evitar las infecciones, ¿no? Va a haber pacientes que van a tardar más en recuperarse, ¿no?, que otros. Y mientras más tarden en recuperar su respuesta inmunológica, sobre todo, estos pacientes son más vulnerables, ¿no?, a enfermarse, ¿no?, y a agarrar cierto tipo de infecciones. Las inmediatas, por ejemplo, son infecciones que